Y hablando de abundancia, hoy me llamaron algunas personas. Dice que nunca habían visto algo como lo que vieron aquí el domingo. Dice la abundancia de las frutas, las viandas que habían aquí. Dice, pastor, yo nunca había visto eso. Digo, bueno, ya lo vio. Hágalo en su iglesia. Y de verdad que fue de bendición para ellos ver cómo estaba decorado aquí de las frutas, las viandas que trajeron ahí mi hermano Eri y mi hermano Francisco. Quisieron bendecir al pueblo. También es algo que representa la abundancia, porque cada hermano llevó lo que le tocaba. Y eso es algo, me dijo, pastor, ¿por qué pusieron eso así tan bonito? Se hace siempre, digo, solamente una vez al año, ¿cierto? Eso es en el tiempo de la primicia. Entonces le damos gracias al Señor y no solamente lo que había, lo que sucedió también. Fue algo maravilloso lo que sucedió el domingo aquí. La gloria de Dios descendió a este lugar. Y no solamente fue de bendición al pueblo aquí presente, sino a los que estaban en otro lugar, como el Señor se glorificó a través del siervo, el pastor William López. ¿Verdad que fue de bendición? Dios lo usó. Amén. Para mí fue de gran bendición. Le damos gracias al Señor por su vida. Se encuentra en California. Y no, en un tiempo no muy lejano también lo vamos a ver por aquí. ¿Cuánto le gustaría verlo de nuevo el siervo? Amén. Inclusive le tengo una noticia. Me dijo, pastor, quiero trabajar con el Ministerio Cristo Reina. ¿Cuántos se alegrarían de que ese varón también se una a nosotros? Amén. Para la gloria de Dios, Dios está honrando y bendiciendo a este ministerio en gran manera, con grandes siervos de Dios, que también estamos integrando a otros siervos que Dios usa con poder y tiene un ministerio de alabanza hermoso. Pero hemos estado orando y buscando que sea Dios confirmando, porque queremos que sea la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Amén. Enviamos un saludo a todos los pastores en México, Cuba, República Dominicana, ya que hemos estado hablando hoy, el pastor Armando Torres, líder, ellos se reúnen, ven los servicios aquí, ya que en Cuba se le está haciendo difícil reunirse. Por eso yo le digo, apreciemos. Yo le estaba hablando a una hermana hoy que la vi en un lugar, digo, apreciemos la bendición que tenemos aquí en este país. Venimos con esa libertad, reunirnos en la casa del Señor. Eso no lo están disfrutando otros países, están restringidos. México, Cuba, República Dominicana. Ellos no pueden dar servicio en la noche, porque no hay toque de queda en la noche. Entonces, es triste, pero nosotros hemos sido bendecidos aquí en este lugar. Hemos seguido dando los servicios aquí. Y estamos en un país diferente a otros países. Amén. Así que póngase de pies en esta noche. Vaya conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24, que es el último versículo de este capítulo. Cuando todos lo tengan, digan amén. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche, donde tu pueblo ha venido con un corazón dispuesto a adorarte, dispuesto a recibir. Por eso te damos gracias, porque sabemos que tu palabra viene para bendecirnos, edificar nuestras vidas, darnos revelación, cambiar situaciones por las que podemos estar pasando.
porque tú eres el Dios que tiene la respuesta para toda situación en la que nos encontremos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo ato, Señor, todo poder de las tinieblas que quiera interferir con la bendición de esta palabra que tú traes en esta noche a nuestra vida. Y a ti te damos, Señor, la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Y todos decimos, pueden sentarse, amados hermanos. Como tema a esta palabra le puse: Dios tiene la solución. Lo vamos a repetir de nuevo porque otros están distraídos. Dios tiene ¿la qué? La solución. Dios tiene la solución. Si pudiéramos aplicar esa declaración en cada situación que estemos pasando, en cada problema que venga a nuestra vida, solamente debemos lanzar esa palabra: Dios tiene la solución. God has the solution. Dios tiene la solución. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos el privilegio, la autoridad de Dios para hablarle a los problemas? ¿Ves? Muchos no lo creen. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos el privilegio y la autoridad de hablarle a los problemas? Se recuerda que cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo: tú le puedes hablar a esa piedra y se convierte en pan. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios, en el nombre de Jesús siempre, de hablarles a los problemas, a las situaciones. El problema de nosotros es que somos incrédulos a esa palabra. Y usted no puede declarar lo que no cree. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Usted declara lo que cree. Y cuando lo declara en fe. Y sucede. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pero eso hay que practicarlo. Hablarles a los problemas, a las enfermedades. Pero pastor, ¿cómo usted cree que yo le voy a hablar a un problema? ¿Me escuchará? Si nosotros practicáramos, confesáramos la palabra de Dios, tal como lo dice la Biblia, no tuviéramos tantas situaciones. Pero eso hay que hacerlo en fe. Yo declaro la palabra de Dios en fe. En una ocasión, un cuñado de mi hermano en República Dominicana, ellos viajaban vendiendo zapatos en el sur, en el norte. Eso fue en el año 85, 87, por ahí. Siempre andaban con mucho dinero en efectivo, en un maletín, y una van llena de zapatos. En una ocasión se paran en un lugar a tomar un desayuno temprano. En Santo Domingo levanta a la gente a comer temprano. Sí. ¿Quién dijo mango por ahí? ¿Qué sucede? Que era allá le llaman fondas, lugares que venden comida. Y estaba así de gente que va a trabajar, gente que llega, otros que van de viaje, en un lugar que viajaban muchas personas. Y se le quedó el maletín en ese lugar. Ahí estaba su dinero de comprar zapatos y todo lo que llevaban ahí. Y iban a muchos kilómetros. Y mi hermano dice: ¿y el maletín? Se nos quedó el maletín, dice.
Y mi hermano no es cristiano, y el que no es cristiano es incrédulo. Amén. Pero este hombre de Dios, un pastor que andaba con él, que era el compañero de él, él le dijo, mi hermano se llama Sergio. Sergio, tranquilo, nada le va a pasar a Ismael, nadie lo va a tocar. Y él quizás no creía, pero quizás puso esperanza, porque en momentos de desesperado la gente hasta cree en un momento dado. Este hombre manda a parar a mi hermano en el vehículo y se sale, se tira de rodillas y comenzó a declarar esta palabra: Señor, que nadie toque ese maletín. Orando, Señor, que nadie lo toque, que nadie lo toque. Enviando palabra, esa palabra, que nadie lo toque. Y regresan para atrás. Y la gente miraba el maletín. Nadie sabía lo que había allí, pero usted sabe que todo el que ve un maletín piensa que hay algo bueno. Y la señora, la dueña del lugar, le dijo: un momento, que nadie toque eso. Que nadie lo toque. Oiga, repitiendo lo que el varón de Dios, el cuñado de mi hermano, hablaba en oración, ella lo repetía: nadie toque eso. No, que nadie lo toque. Y llegaron de regreso, y cuando llegaron donde estaba, ahí donde estaban ellos comiendo, ahí estaba el maletín. Mira el poder de la palabra cuando tú y yo declaramos en fe la palabra de Dios. Así es, cuando nosotros hablamos a un problema, pero eso no funciona para el que no tiene fe. Es solamente para el que tiene fe. Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios caminamos siempre en fe. Aunque te llamen loco por ahí, aunque te escuchen que tú estás hablando solo. No, tú no estás hablando solo, tú estás hablando con Dios. Y tú estás declarando palabra de poder, palabra de solución. ¿Cuándo están aquí en esta noche? Tristemente nosotros conocemos la palabra, pero no aplicamos la palabra. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú andes armado y otra es que la uses. Dios manda que usemos su palabra. ¿Qué dicen Proverbios? Usted conoce ese versículo allí, 18:21, me parece que está allí. La muerte y la vida, ¿qué dice? Están en el poder de la lengua. Cuando nosotros realmente nos adueñamos, cuando atesoramos la palabra de Dios, tomamos ventaja sobre el enemigo. Tomamos ventaja sobre los problemas. La historia del capítulo 7 de Primera de Reyes es muy hermosa. Habla de este profeta. ¿El profeta quién? Elías. Este hombre conocía lo que era el poder de la palabra. Él sabía que la solución estaba en la palabra de Dios. Por eso vemos aquí en el capítulo 7, en el último versículo, ¿verdad? 24. Usted ha leído esa historia desde el comienzo. ¿Qué pasó cuando Elías, en ese tiempo reinaba el rey Acab, y el pueblo de Dios se había desviado de la palabra, se había apartado de la palabra de Dios? Y este profeta sufría mucho por esa causa. Y si usted va allí
cuando comienza el capítulo, ¿qué dice? Entonces Elías, tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová tu Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Sabe que esto nos da una enseñanza? Porque hay gente que no andan con la presencia de Dios. Y cuando no andan con la presencia de Dios, aunque hablen palabra de Dios, no llevan el poder que tiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va con la unción del Espíritu Santo. Cuando tú hablas con la presencia de Dios, con la unción, esa palabra corta, esa palabra toca, esa palabra llega, esa palabra ministra. Por eso él estaba seguro, este profeta, cuando dijo: en cuya presencia estoy. Hay mucha gente, cristianos, que andan por ahí que parecen zombies espiritualmente. Hello. Sí, andan como, son cristianos, pero no saben si tienen la presencia o no de Dios. Pero cuando tú andas seguro que tú tienes la presencia de Dios, tú hablas bajo esa unción. ¿Cuántos están aquí? Bajo esa unción, y la palabra que tú hablas, mira, cierra los cielos, abre los cielos, sana a los enfermos, levanta a los cojos, abre los oídos a los sordos. ¿Cuántos están aquí? Y no hay una cosa más hermosa que un cristiano sabe que camina con la presencia de Dios. Y cuando tú estás con la presencia de Dios, que tú tienes la unción del Espíritu Santo, cuando alguien te habla de parte de Dios, tú sabes que viene de parte de Dios. Amén. Y mira lo que habla este hombre, declara esta palabra. Dice: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sabe lo que significa eso? Y dice la Biblia en el libro de Santiago que Elías era un hombre como tú y yo, lleno de pasiones, tenía también sus errores, pero tenía el poder de Dios. Porque eso es lo que hace la diferencia de un hijo de Dios, cuando anda con la presencia de Dios. Y este hombre declaró una palabra, y que dice la Biblia que los cielos se cerraron y no llovió por 3 años. Dios quiere que tú y yo estemos conscientes que como hijos de Dios tenemos la solución en la palabra de Dios. Y usted conoce la historia que sucedió. Él tuvo que nuevamente orar para que lloviera de nuevo, y se normalizó todo. Qué bueno cuando los hombres hablan de parte de Dios. Pero después de eso, la historia, que Dios lo envía a esconderse. Luego de esconderse, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo sacó de allí porque había una necesidad que también Elías tenía que suplir de parte de Dios. Dios no puede llamar a un impío, a un inconverso, a ayudar personas, a resolver necesidades de otros. Dios envía a sus hijos, a los hijos que Él tiene, somos tú y yo. Podemos llegar a un lugar y dar solución a los problemas porque conocemos la palabra de Dios. Tú sabes el factor negativo por lo cual muchos cristianos que vienen a la iglesia conocen la palabra, pero son incrédulos en sí. Cuando tú y yo no le creemos a la palabra de Dios o lo que Dios va a hacer a través de su palabra, Dios no puede demostrar su poder. Los milagros ocurren cuando tú le cree a Dios y declara la palabra. Dios tiene la solución para todo. Yo me recuerdo en el año 1994, que fue que vine de Nueva York aquí a Naples. Antes de yo llegar,
de mudarme, mi madre tenía una sobrina que la mandaron a la casa desahuciada de cáncer. Ya habían agotado todos los recursos y el hospital le dijo, bueno, ve a la casa y va a morir. Ya no había más remedio, no había más solución para ella. Pero el problema más grande que ella tenía, que no conocía a Cristo. Porque el problema más grande de un ser humano es que no tiene salvación. Que si muere sin Cristo va al infierno, se pierde. Y era la preocupación de mi madre. Y ella me dijo, hijo, yo quiero que tú le vayas a evangelizar a mi sobrina antes que muera, porque la mandaron desahuciada con un cáncer que va a morir. Y yo nunca me olvido que yo le dije, sí mamá, yo voy, pero siempre trabajando, se me estaba olvidando y faltaban 8 días para yo mudarme y se me estaba olvidando. Volvió y me llamó, quiero que vayamos. Yo vivía en Brooklyn y mi prima vivía en Manhattan. Digo, vamos, no podemos perder tiempo. Antes que me muden, vamos para allá. Yo tenía unos 5 o 6 años que me había convertido al Señor. Cuando llegamos y fuimos allá, ella estaba así, en la cama, tirada, con unos paños blancos aquí. Y ella, cuando supo que estábamos ahí, no pudo pararse y la ayudamos a pararse. Se paró. La llevamos ahí en la sala, ahí, en el living room. Y comencé a hablarle del Señor. Estamos conversando ahí. Le dijo, prima, hemos venido para presentarte el plan de salvación. Y comencé a hablarle del Señor. Y él me dijo, sí, primo, yo quiero recibir a Cristo. Y eso fue algo tan hermoso, porque todos comenzamos a llorar por la alegría de ella, aceptó a Cristo. Pero mire la misericordia de Dios. Ella duró más de 20 años sirviéndole a Satanás en brujería. Su hija la llevó a eso, a hacer brujería. Y déjame decirte que aún estando en la brujería, Dios tiene misericordia para sacar a la gente de allí. ¿Cuántos lo creen eso? Y esta prima se salvó, recibió a Cristo y se quedaron compartiendo con mi madre, mis hermanas que estaban allí, mi cuñado. Yo me quedo leyendo la palabra y el Espíritu Santo me dice a mí, me dice, dile que la voy a sanar. Dile que la voy a sanar. Yo quedé impactado porque Dios me había usado para hacer otros milagros, pero no de sanar un cáncer. Usted sabe, uno en su humanidad, uno dice, pero puede ser que yo esté pensando, pero no es el Señor que me está hablando. Eso me pasó a mí por la mente. Sigo leyendo la palabra. Vuelve el Espíritu Santo, me dice, dile que la voy a sanar. Y yo le dije, prima, dice el Señor que te va a sanar del cáncer. ¿Sabe que los recién convertidos creen más que los que llevan 10 años en el Señor? Sí, hay gente que están tan viejos en las iglesias que ya no le creen a Dios. Ya la fe se le apagó o se puso líquida. Pero el que apenas se convierte, tiene una fe, mire, cree que va a tocar el cielo con su mano. Qué linda fe es esa. Y no perdió el tiempo en decirme, sí, yo creo que Dios me puede sanar, primo. Sí, porque se dice que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Y cuando yo le dije, vamos a ponernos de pies, ayúdenla, la sostenían ahí porque estaba débil. O sea, ella estaba para morir. Y comencé a orar. Que yo nunca había experimentado una gloria de la presencia de Dios tan fuerte en mi persona. Me tomó el Espíritu Santo y apenas comencé a orar, todos comienzan a llorar y a clamar. Y ese edificio, ella vivía en un piso 15. El siervo Heriberto sabe lo que es estar en un edificio de un piso 15. Usted ve a la gente que parecen palomitas de pequeño, alto. Y eso allí, cuando yo comencé a orar, ese building parecía que se movía del poder de Dios. Como que se movía. Y todo el mundo llorando, llorando, llorando. Dios la tocó, ella cayó ahí
Y cuando terminé la oración, yo le dije, está sana. Está sana. ¿Y qué pasó? Eso fue un sábado o un domingo. El martes fue a chequearse con su doctor como si nada. Y cuando le hicieron los exámenes, negativo 100%. Dios la sanó. ¿Por qué? Porque lanzamos la palabra. Cuando le creemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, va a ocurrir el milagro. Pero recuerda que cuando va a ocurrir un milagro, también tú tienes personas a tu lado que dicen, yo no creo en eso. Pero tu fe, Dios la va a honrar. Dios te va a contestar cuando están aquí. Por eso le puse, Dios tiene la solución. Dios tiene la solución. Dios es Dios de lo imposible. Él es el poderoso. ¿Cuántos lo creen? Tú tienes que creerlo de todo corazón para que vea el poder de Dios en acción. Si tú no crees a la palabra de Dios, nada va a suceder. Hay que tener fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe que muchas veces hay muchos que vienen aquí a la iglesia enfermos y por falta de fe no se van sanos? Pero cuando tú y yo comenzamos a declarar la palabra de Dios con convicción, con esa certeza, con esa fe, créeme que ha de ocurrir el milagro. Yo no sé cuántos lo creen. Este profeta Elías, después de haber cumplido la misión de Dios, Dios lo envía a otro lugar, a otra ciudad llamada Sarepta de Sidón. Porque déjeme decirle algo, nosotros estamos aquí, pero Dios está mirando la necesidad de un hermano. Dios está mirando a alguien que necesita un milagro. Y cuando tú le crees a Dios, a ti es que Dios te envía. Aquí hay muchos que quieren ir, pero no tienen fe y nada va a ocurrir. Para que ocurra debemos creerle a Dios. ¿Por qué le comparto esto? Porque yo soy testigo del poder sanador de Dios, de los milagros de Dios. ¿Y qué es un milagro? Porque muchos hablan del milagro, pero ¿qué es un milagro? Si yo le preguntara a usted, ¿qué es un milagro? Le voy a decir lo que es un milagro. Un milagro es una manifestación sobrenatural, algo que no se puede hacer en lo natural, sino sobre. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y al Dios que le servimos es un Dios que hace cosas sobrenatural. Pero hay que creerle. Este hombre llega a la casa de esta viuda, dice la palabra de Dios. Después de alimentarlo, atenderlo, muere el hijo. Dice la Biblia que murió su hijo, el único que tenía. Lea la historia, una historia muy linda. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El profeta estaba allí todavía. Qué bueno saber que hay profetas, hay hombres que le creen a Dios, hay hombres que hablan palabra de Dios, hay hombres que tienen la solución porque Dios mora en ellos. Que es lo que cada uno de nosotros tenemos, el poder de Dios. Amén, hermano. Dios no solamente escoge a personas específicas para hacer milagros, no. Vamos a Marcos 15, 16 para que vea lo que dice la Biblia. No, perdón, ese 16. Mire, 16, 15 en adelante. Mire lo que dice. Marcos 16, 15 en adelante.
Y les dijo, aquí está hablando el Señor, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Y estas señales, oiga, verso 17, seguirán a los que creen. Esto es exclusivo a lo que creen, no al que duda, no al que no cree, a lo que creen. ¿Y cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto creen que esta palabra es real y verdadera? Por eso esta señal le sigue a los que creen. A los que creen. Y dice, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Ve, a los que creen. ¿Qué quiero yo decirle con esta palabra? Que no es a alguna persona, sino a todo aquel que cree. En general, para todo hijo de Dios que cree, le seguirán estas señales, dice la palabra. Tú tienes que sentirte privilegiado como hijo de Dios, de que el poder de Dios se manifiesta en ti. Y que puedes llegar a un lugar, a un hogar, a cualquier lugar que tú vayas y hay una situación, si tú realmente le crees a Dios, tú dices, yo tengo la solución. Porque voy a declarar la palabra de Dios y va a ocurrir un milagro. Es triste que muchos en la iglesia son incrédulos, no le creen a Dios. Y es necesario que tú y yo activemos nuestra fe. Le creamos a Dios para que comencemos a hacer la obra de Dios. En tu casa, mire, yo como le digo, tengo tantos testimonios para la gloria de Dios. En una ocasión, en el norte se usan bañeras. Bueno, aquí también, porque en mi casa hay uno se baña. Hoy en día hay mucho shower, más que esa bañera, no sé si, ¿cómo le llaman? Bathtub. Cuando en una ocasión yo me recuerdo, esas son de hierro, que yo me estaba bañando y se había caído el jabón y quedó rebalosa. Yo, mire, me fui así hacia atrás y pensé donde choque con esta bañera y hice así como de lado y lo que metí fue el brazo y el codo salió. Cuando caí con todo mi peso, y usted no va a creer lo que sucedió en el nombre de Jesús. Yo dije, en el nombre de Jesús, ¡pah! Y entró así como si hubiera sido nada. Se quedó normal, como, mire, ni dolor ni nada. Cuando ese hueso salió, yo le hice así, en el nombre de Jesús. Como cuando usted rastrilla un rifle y vuelve a su lugar. Yo me quedé, mire, sorprendido. Hasta yo me asusté. Sí, porque Dios hace cosas que hasta uno se asusta cuando pasan. Eso me pasó a mí en el año 1990. Eso me pasó a mí siempre. Me caí así, como el brazo cayó, que se salió, eso es como ese hueso así. Y yo porque como le digo, cuando uno es nuevo en el Señor tiene una fe, mire que. Y la gloria sea de Dios, yo fui sano, ni dolor yo sentí. En otra ocasión, mi sobrina que vivía en New Jersey vino un día a pasarse un fin de semana. Me recuerdo que comió una comida y cayó. Y mi hija Denise dijo, papi, vámonos para emergencia. Mira, Milden acaba de ahí con un dolor que no aguantaba. Digo, ¿qué emergencia? En el nombre de Jesús. Sana eres. Instantáneo fue sana. Cuando le creemos a Dios, el poder de Dios se manifiesta. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Es importante que comencemos a activar el poder de Dios a través de la fe. Porque Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que no tiene variación. Somos nosotros los que no podemos ver el poder de Dios en acción cuando dudamos, cuando no creemos. Y Dios quiere que le creamos a Él. Por eso esta viuda, mire lo que dice ahí en el verso 24 que leímos del capítulo 17.
Entonces la mujer dijo a Elías, al profeta: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Porque había visto que los milagros, el poder, cuando tú te dejas usar por Dios, todo el mundo va a saber que tú eres un varón de Dios, que tú eres un hombre de Dios. Donde quiera que vaya, tú eres una mujer, un hombre de Dios, listo para manifestar el poder de Dios. Dios tiene la solución. El enemigo muchas veces quiere engañar a los hijos de Dios cuando están pasando por una situación. Quieren ahogarlo, quiere ahogarlo el enemigo. Quiere hacerle creer que no hay solución, que no hay salida. Déjame decirte que es una gran mentira del diablo. Él quiere engañarte y que tú desconozcas a quién le sirve, quién es Dios en tu vida. Pero tenemos que, el poder de Dios no se manifiesta en cualquier persona. Se manifiesta en aquellos que ya llevan la presencia de Dios. Aquellos que caminan bajo la unción del Espíritu Santo. Como los apóstoles. Caminaban bajo la unción del Espíritu Santo. Que dice la Biblia que aún la sombra sanaba a los enfermos. Ahora, imagínate tú. Cuando tú estás lleno del poder de Dios, que aún tú caminas y la sombra da a un enfermo y es sanado. O si está cojo se levanta. ¿Cuánto no le gustaría estar lleno de ese poder de Dios? De esa unción poderosa de Dios. Lo que pasa es que nos hemos conformado tanto hoy en día con la migaja. Sin embargo, Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Dios quiere que andemos llenos de su poder, de su presencia, donde quiera que vayamos. Porque cuando un hijo de Dios anda con la presencia de Dios, marca la diferencia. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Eso es lo que sucede cuando estamos llenos del poder de Dios. La culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Pero el deseo de Dios es usarnos siempre, no solamente los domingos, porque hay gente que por los domingos que Dios lo usa. Dios quiere usarnos todos los días. Amén, hermano. Y dice la Biblia aquí, que dice, tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ay, ay, ay. Because the word of God is truth in your mouth. Está diciendo. Porque la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Sabe? Lamentablemente, hay muchos cristianos que la palabra de Dios se ha vuelto mentira en su boca. Qué triste, qué vergüenza. Pero cuando tú vives una vida de integridad ante Dios, caminando como Dios manda, la palabra de Dios es un poder que va saliendo de ti. Por eso esta señora dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque cuando tú hablas bajo la influencia del Espíritu Santo, palabra de Dios, esa palabra se cumple. ¿Qué había pasado con esta viuda? Había muerto su hijo y él le dijo, no te preocupes, aquí hay un hombre de Dios, aquí hay un profeta que le sirve al Dios vivo. ¿Dónde está tu hijo? Ahí arriba, déjamelo, ni venga tú, no hace falta. Dice la palabra que este hombre subió allí, se acostó sobre el niño, la unción y el poder pasó y el niño se levantó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Ponte de pie en esta hora. Gloria a Jesús. Gloria al Señor.